Página 26. Historia del matrimonio humano por Edward Westermarck, 1891. En 3 volúmenes, volumen 1. 0.2. Introducción. Sobre el método de investigación 1 de 3. El método seguido en el presente trabajo es el método comparativo, que durante medio siglo ha sido dominante entre los estudiantes británicos de antropología social. Cuando se aplica al estudio de la civilización humana, este método parte del hecho de que existen grandes similitudes entre los productos de la cultura, tales como implementos, armas, objetos de arte, costumbres, instituciones y creencias, entre diferentes pueblos en diferentes países. Las armas, por ejemplo, se clasifican en lanza, garrote, honda, arco y flecha, etc. Los mitos se dividen bajo títulos tales como mitos de la salida y la puesta del sol, mitos de eclipses, mitos de terremotos y mitos locales que explican los nombres de lugares mediante algún cuento fantástico. Entre las creencias y prácticas religiosas se encuentran el animismo, el totemismo, el culto a los antepasados, el politeísmo y el monoteísmo. Bajo las instituciones se encuentran, por ejemplo, el matrimonio, el clan, la jefatura, la esclavitud y bajo cada título hay subtítulos, como matrimonio por consideración, monogamia, poliginia, poliandria, matrimonio en grupo. Estas clasificaciones de los diversos detalles de la cultura, como señala Taylor, pueden compararse con las especies de plantas y animales tal como las estudian los naturalistas. Para el etnógrafo, el arco y la flecha son una especie, el hábito de aplanar el cráneo de los niños es una especie, la práctica de contar números por decenas es una especie. La distribución geográfica de estas cosas, y su transmisión de una región a otra, debe ser estudiado como el naturalista estudia la geografía de sus especies botánicas y zoológicas. Y lo mismo ocurre con las instituciones sociales y sus diversos aspectos. Pero la tarea de la sociología comparada no se limita a clasificar los diferentes fenómenos de la cultura con miras a distinguir su distribución en la geografía y la historia. Su objetivo último es, por supuesto, el mismo que el de cualquier otra ciencia, explicar los hechos que le interesan, dar una respuesta a la pregunta, ¿por qué? Por lo tanto, cuando se encuentran costumbres, creencias, leyendas o artes similares entre diferentes pueblos, surge la pregunta de cómo explicar la similitud. En respuesta a esta pregunta, Taylor hizo la siguiente declaración general. A veces puede atribuirse al funcionamiento similar de las mentes de los hombres en condiciones similares, y a veces es una prueba de parentesco consanguíneo o de relación, directa o indirecta, entre las razas entre las que se encuentra. Sir James G. Fraser habla igualmente de la similitud esencial en el funcionamiento de la mente humana menos desarrollada entre todas las razas, que corresponde a la similitud esencial en su estructura corporal revelada por la anatomía comparada. Pero, añade, mientras esta similitud general creo que una similitud mental puede considerarse establecida, siempre debemos estar en guardia para no atribuirle una multitud de semejanzas particulares que pueden deberse, y a menudo se deben, a la simple difusión, ya que nada es más seguro que las diversas razas de seres humanos. Los hombres han tomado prestados unos de otros muchas de sus artes y oficios, sus ideas, costumbres e instituciones. Cito estas declaraciones en respuesta a la acusación hecha en un discurso presidencial a la sección antropológica de la Asociación Británica hace unos años, de que cuando se encuentran similitudes en diferentes partes del mundo se supone que es por la principal escuela de antropólogos británicos, casi como un axioma, que se deben a un origen y desarrollo independientes. Esta acusación se ajusta tan poco a los hechos que Taylor, en su obra pionera Investigaciones sobre la historia temprana de la humanidad, encontró difícil explicar la existencia en tantas épocas y lugares distantes de costumbres como la curación por succión y la couvade, y de supersticiones como las relacionadas con los estornudos,
sobre cualquier otra hipótesis que la de conexiones profundas por sangre o relaciones sexuales, entre razas que la historia, e incluso la filología, solo conocen como sectores aislados de la población del mundo. Es, sin duda, cierto que la cuestión de si una determinada costumbre o institución ha surgido espontáneamente entre el pueblo o tribu que la practica, o si ha sido introducida por algún otro pueblo o tribu, rara vez se discute en los tratados comparativos. Pero esto de ninguna manera implica la suposición de orígenes independientes. Por el contrario, cuando la costumbre o institución se da entre pueblos emparentados o vecinos, hay, al menos en muchos casos, una tendencia casi a dar por sentado que se ha derivado de una fuente común en los diferentes casos, a que su prevalencia se debe ya sea a una ascendencia común o a las relaciones sociales. Una de las razones por las que la cuestión de la transmisión no se debate con más frecuencia es la falta de pruebas en el caso de pueblos cuya historia desconocemos. Tylor habló con razón de la constante dificultad para decidir si un desarrollo particular se debe a una invención independiente o a la transmisión de otras personas a aquellos entre quienes se encuentra, y esta dificultad ciertamente no ha sido eliminada por investigaciones posteriores. El Dr. Graebner establece dos criterios principales que, en su opinión, nos permiten rastrear fenómenos culturales similares hasta una fuente común. Primero, el criterio de la forma, como él lo llama, es decir, la correspondencia de cualidades no inherentes a la naturaleza de la naturaleza. El objeto, y en segundo lugar, el de la correspondencia cuantitativa, es decir, la coincidencia de varios fenómenos entre los cuales no existe una conexión necesaria e intrínseca. Pero cuando se trata de costumbres, puede dudarse si cualquiera de los dos criterios es, en general, suficiente para evitar que la conclusión sea mucho más que una mera conjetura, a menos que los pueblos en cuestión pertenezcan a la misma raza o puedan, por razones lingüísticas, históricas o geográficas. Se supone que los motivos han tenido contacto entre sí. E incluso en tales casos puede resultar a menudo difícil o imposible decidir con certeza si costumbres similares tienen un origen común o no. El propio Dr. Graebner admite que es posible, aunque no demostrado, que costumbres idénticas crezcan independientemente entre pueblos de diferentes partes del mundo. De ser así, también es obviamente posible que costumbres idénticas crezcan independientemente entre pueblos que son del mismo linaje o que han entrado en contacto entre sí. De hecho, cuanto más similares sean dos pueblos, mayor será la probabilidad de que también nuevos detalles de su cultura se parezcan entre sí. De semillas del mismo tipo surgen plantas muy similares. Si la costumbre de proporcionar a la novia una parte del matrimonio se encuentra entre diferentes pueblos indoeuropeos, no tenemos derecho a suponer que esta costumbre sea una herencia del periodo indoeuropeo primitivo o que haya sido adoptada en tiempos históricos por uno gente del otro. Y si el matrimonio por compra se da entre dos tribus vecinas no emparentadas, no es en modo alguno seguro que una de ellas haya tomado prestada esta costumbre de la otra, por muchas coincidencias que pueda haber en su cultura. Es extraño que el método de la escuela alemana moderna, que es tan hostil a la idea de orígenes independientes y en todos los casos en que los antropólogos británicos ven la evolución, ya sea en las formas de los objetos materiales o en las instituciones sociales y religiosas, solo ve la evolución. Evidencia de mezcla de culturas, que este mismo método debería haberse originado independientemente en dos países cuyos pueblos son en parte de la misma raza y han tenido contacto cultural también en tiempos posteriores. El Dr. Rivers dice, los resultados de mi propio trabajo en Oceanía me han conducido de manera bastante independiente a la misma posición general que la de la escuela alemana. Si las costumbres, las instituciones y las ideas pudieran hablar, quizás también estarían justificadas para defenderse de la sospecha de que son meros préstamos. A esto el Dr. Graebner diría, como de hecho lo ha dicho de manera general, que en casos de paralelismo no debemos aplicar la evidencia europea a los salvajes, que carecen casi por completo del esfuerzo consciente por lograr un mayor desarrollo.
parece como si considerara las costumbres de los salvajes casi inmutables, a menos que estuvieran sujetas a influencias externas. Pero hay pruebas suficientes de que no es así. Entre los australianos centrales, por ejemplo, de vez en cuando se producen cambios en las costumbres aborígenes, y los señores Spencer y Gillen opinan que estos cambios se deben en parte a la influencia de individuos de capacidad superior. Escriben, después de observar cuidadosamente a los nativos durante la realización de sus ceremonias y de esforzarnos lo mejor que pudimos por comprender sus sentimientos, pensar como ellos y convertirnos por el momento en uno de ellos, llegamos a la conclusión que si uno o dos de los hombres más poderosos decidieran sobre la conveniencia de introducir algún cambio, incluso uno importante, sería muy posible que se acordara y se llevara a cabo. El Dr. Landman me dice que durante su estancia entre el pueblo de habla kiwi de Nueva Guinea quedó impresionado por las fluctuaciones de sus hábitos y costumbres, independientemente de toda influencia extranjera. Las costumbres funerarias, por ejemplo, han cambiado mucho en la memoria de la generación actual de una manera que, al menos en parte, excluye la posibilidad de influencia de las tribus vecinas o de los blancos. De hecho, las frecuentes variaciones de costumbres en tribus vecinas emparentadas, o dentro de la misma tribu, no muestran por sí solas que las costumbres de un pueblo están sujetas a cambios espontáneos también en las etapas inferiores de la cultura. Página 30. Y si este es el caso, es natural que los cambios conduzcan a menudo a resultados similares en diferentes casos. Porque las posibilidades en el desarrollo cultural son siempre limitadas, y a menudo en un grado muy alto. Por ejemplo, es necesario que los cuerpos de los muertos sean eliminados de una forma u otra, y no hay muchos métodos entre los que elegir. Por lo tanto, el mismo método debe utilizarse entre diferentes pueblos, independientemente de cualquier contacto cultural. Por mi parte, no encuentro que haya ningún motivo razonable para disputar entre la escuela etnológica, que estudia particularmente la influencia que un pueblo ha ejercido sobre otro debido al contacto de sus culturas, y la escuela evolucionista. Sus temas de investigación difieren y, por tanto, también sus métodos. Ambas escuelas se ocupan de las semejanzas de los fenómenos culturales, pero mientras la escuela evolucionista se esfuerza principalmente por encontrar el origen psicológico y sociológico de estos fenómenos, la escuela etnológica se ocupa de sus andanzas. Los dos tipos de investigación se complementan mutuamente y sus resultados deberían ejercer una influencia saludable entre sí, pero no pueden reemplazarse entre sí. Considerar el análisis etnológico de las relaciones culturales como la tarea principal de la historia de la civilización, como lo hacen algunos estudiosos alemanes, es privar a esta ciencia de sus objetivos más elevados y también ignorar muchos de sus logros más importantes. Debe recordarse que incluso cuando la conexión histórica entre las costumbres encontradas entre diferentes pueblos ha sido bien establecida, no se ha explicado con ello el origen real de las costumbres. No es explicación suficiente de una costumbre decir que se deriva de los antepasados o que se ha tomado prestada de los vecinos. Esto solo plantea la pregunta de cómo se originó entre quienes lo practicaron por primera vez, porque una costumbre debe haber tenido un comienzo. La escuela evolucionista de sociólogos se ha ocupado principalmente de cuestiones de este tipo. Y su método comparativo les ha ayudado mucho en su tarea. La ocurrencia simultánea de ciertos fenómenos sociales en muchos grupos diferentes de personas puede probar que existe una conexión causal entre ellos, aunque tal conexión no se prueba por su ocurrencia simultánea en un solo grupo. Fue este hecho lo que llevó a Taylor a su método estadístico para investigar el desarrollo de las instituciones. Además, una comparación de las circunstancias en las que diferentes pueblos practican una costumbre puede llevar al descubrimiento del motivo subyacente. Por ejemplo, un estudio comparativo de la práctica del sacrificio humano muestra que con frecuencia se ofrecen víctimas humanas en la guerra,
antes de una batalla o durante un asedio con el fin de detener o prevenir epidemias para poner fin a una hambruna devastadora cuando la tierra no suministra agua a la gente con miras a evitar los peligros derivados del mar o de los ríos y con el fin de impedir la muerte de algún individuo en particular, especialmente un jefe o un rey. Y a partir de estos hechos podemos sacar la conclusión de que el sacrificio humano es, al menos en gran medida, un método de seguro de vida, basado en la idea de sustitución, mientras que el sacrificio por hambre y el principio subyacente llevan a la suposición de que la frecuente costumbre de asegurar buenas cosechas mediante tal sacrificio, incluso cuando no hay hambre, también puede atribuirse al mismo principio, especialmente porque hay vínculos entre esta costumbre y el sacrificio real por hambre. Muy a menudo el conocimiento de la causa de una determinada costumbre que se encuentra entre un pueblo nos ayuda a comprender el significado de costumbres iguales, o más o menos similares, entre otros pueblos. Pequeños detalles que por sí solos difícilmente atraerían nuestra atención pueden, cuando se consideran a la luz del método comparativo, convertirse en evidencia concluyente o, en otros casos, conducir a sugerencias valiosas, algunas de las cuales pueden estar dentro del alcance de una confirmación futura. De esta manera, las costumbres e instituciones de los salvajes han arrojado rayos de luz sobre la historia temprana de las naciones civilizadas. Sin embargo, el esfuerzo de la escuela evolucionista por descubrir las causas psíquicas de los fenómenos sociales ha sido objeto de críticas últimamente. El Dr. Rivers escribe, la tarea propia del sociólogo es el estudio de la correlación de los fenómenos sociales con otros fenómenos sociales y la referencia de los hechos de la vida social a sus antecedentes sociales, y solo cuando esto se ha hecho, o en cualquier momento. Cuando este proceso haya avanzado mucho más que en la actualidad, será rentable esforzarse en explicar el curso de la vida social mediante procesos psicológicos. Eran disciplinas independientes, porque cada una de ellas es propensa a hacer suposiciones, pertenecientes a la otra ciencia, que fácilmente se confunden con explicaciones. Pero a través de la sociología pura podemos esperar en última instancia alcanzar el conocimiento de la psicología social, aunque este camino debe ser largo y tortuoso. La cuestión de por qué tal curso debería ser necesario, y por qué no podemos seguir la forma más obvia de investigar directamente los motivos que determinan la conducta de los hombres como miembros de la sociedad, es respondido por el Dr. Rivers de la siguiente manera. Entre las personas cuya conducta social ha sido objeto especial de mis propias investigaciones, no hay tarea más difícil que la de descubrir los motivos que les llevan a realizar acciones sociales. No hay tarea más deprimente y aparentemente desesperada que la de intentar descubrir por qué la gente realiza ritos y ceremonias y se ajusta a las costumbres sociales de su comunidad. Además, se ha reconocido gradualmente que la conducta social no está dirigida por motivos intelectuales, sino predominantemente, a menudo parecería exclusivamente, por sentimientos o incluso instintos, y ningún estado mental es más difícil de introspeccionar que las emociones y los sentimientos. Por no hablar de los instintos. Página 33.